listos como para comenzar este live que me parece muy importante porque es vital para ver el manejo de todo el mundo, de todos los pacientes y sobre todo de las personas de edad que no se manejan exactamente igual que como manejamos un paciente joven o un niño, que posiblemente sea incluso más fácil de manejar un niño que un adulto por el entorno y por las circunstancias que tenemos alrededor de estos pacientes. Sí, perfecto. Bueno, Entonces, la idea con el adulto mayor es sí totalmente diferente, como lo dice doctor. a mí me gustaría saber ustedes qué le proponen a los pacientes o a los adultos mayores cuando tienen algún tipo de problema o algún tipo de discapacidad dentro del manejo como de su entorno, no del manejo médico, que eso es otro cuento, sino de su entorno y de su mundo normal para que no se altere y no tenga ningún problema. Bueno, sí es muy importante mirar como toda la parte extrínseca del el hábitat de la persona adulta mayor. Tenemos muchas causas que nos pueden hacer como una caída, pues ser muy favorables para las caídas, como es la parte de la iluminación de las casas. Eso es fundamental, uno tener una buena iluminación. La parte de los pisos, yo creo que es una seguridad para ellos. Muchas veces las familias, por tener sus pisos bien encerados, bien bonitos, relucientes, a veces es un riesgo grande para nuestros adultos mayores. Cables sueltos, las camas que de pronto podamos tener en las habitaciones sean de una altura mayor a la que ellos pueden acceder. Fallas en dispositivos de seguridad y los mobiliarios en mal estado son parte fundamental porque ahí podemos empezar a mirar muchas causas de por qué nuestros adultos se nos caen y que podemos empezar a prevenir todo esto desde la iluminación correcta, dejarle una lamparita de pronto en las noches cuando se vayan a levantar, en la parte del mobiliario, si la cama está en mal estado, cambiársela, si amerita de pronto tener unas barandas porque ya nuestras personas no tienen la capacidad de saber hasta dónde se voltean o hasta dónde no. Todo eso es válido, pero mira, hay varias cosas que me llaman la atención y uno es, yo tengo el paciente adulto mayor en mi casa y tengo el paciente adulto mayor en un entorno completamente distinto. Muchas veces salimos del paciente y estaba en su casa y se cayó y entonces me lo voy a llevar para un hogar o para alguna parte donde le voy a cambiar completamente su entorno y voy a cambiar todas las características y como su confort, su zona de confort, se la cambio y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a intervenir con estos pacientes. Igual el paciente cuando está en su casa y llega después de algún trauma, después de alguna cirugía, también tenemos que tratar de mantener la zona de confort exactamente igual. Yo, ustedes en Habitat, yo me imagino que lo que hacen es tratar de, y no es exactamente igual, pero sí imitar las locaciones del paciente antes de que llegue o no. Sí, es muy importante, sobre todo como usted hablaba ahorita de un paciente que vamos a institucionalizar, que es un entorno totalmente diferente a su casa, es indispensable tener como la mayor parte de su mobiliario en estos sitios para que ellos sientan como una familiaridad, a pesar de que hay un cambio de ambiente, a pesar de que pues, las distribuciones son diferentes, pero con esos mobiliarios y con esas cosas ellos van a estar un poquito más tranquilos y de pronto con mayor seguridad para estos sitios. Completamente de acuerdo. El paciente tiene que tener puntos cómodos, puntos amplios, siempre debe manejar espacios amplios, porque además de que tiene un trauma, puede tener algún dispositivo externo que le va a empeorar su desplazamiento y de hecho muchas veces estos dispositivos son causa de las mismas caídas y de los mismos traumas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro y es espacios amplios en estos pacientes, el espacio entre la cama y cualquier cosa que haya alrededor, un nochero, una mesa de noche, cualquier cosa, tiene que tener un espacio suficientemente amplio para que el paciente no se le vuelva esto una trampa mortal.
yo siempre he dicho que uno de los puntos más riesgosos de la casa son los baños y los tapetes. Definitivamente la mayoría de los pacientes se caen en los tapetes, o se tropiezan con el tapete o el tapete se desliza y el paciente cae con el tapete. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evitar el uso de estos implementos dentro de la habitación de un paciente adulto mayor, sano, con patología de cadera, con patología de rodilla, con cualquier cosa, pero definitivamente los tapetes tienen que empezar a volverse un elemento a no usar en las casas de estos y en los espacios personales de todos estos pacientes, ¿cierto? Tienen que tener dispositivos para evitar caídas. Entonces es lo que yo le digo a los pacientes. Entonces, de vez en cuando, puede que no sea muy bonito, pero estos puntos de agarre que ponemos en el baño, algunas veces los tenemos que poner incluso también en las habitaciones, los tenemos que poner en las camas. O sea, esto es un punto de apoyo para que el paciente se levante, para que el paciente tenga seguridad. Si el paciente no tiene estos puntos de apoyo, muy fácil se cae, muy fácil se resbala, muy fácil presenta cualquier trauma y esto es imposible. O sea, esto yo pienso que es el primer punto. Yo me imagino que ustedes cuentan con todos estos dispositivos allá en Hábitat para que el paciente no tenga ningún problema. Claro que sí, o sea, es indispensable y también es importante fuera de estas barandas o soportes para uno poder tener el equilibrio, las sillas, en los baños a veces los adultos mayores no tienen suficiente equilibrio o de todas formas por sus medicamentos o pues hay muchas causas también que son intrínsecas al paciente que no nos favorecen de pronto que el paciente o el residente o la persona está de pie y tener unas sillas para también que ellos estén sentados y evitemos también el riesgo de caídas, un mareo o algo. Entonces tenemos el soporte dentro del baño, pero también tenemos una silla donde nosotros podamos recurrir a sentarlo para poder hacer su aseo bien, para que él pueda tener también un confort dentro del baño. Excelente. Lo de la iluminación es otra cosa que dijiste ahora que me parece también fundamental. Eh, y esto lo tienen que usar ustedes y lo deben usar la mayoría de los pacientes en su casa y es el uso de iluminación. Iluminación que no los distraiga y que no los enrede y que estén en puntos estratégicos para que el paciente no tenga problemas. Dentro del sanitario, ojalá evitar algún escaño, alguna cosa entre la habitación y el baño, porque esto generalmente es punto de caídas tanto a la subida como a la bajada. Alguna tabla, alguna cosa de decoración en la entrada del baño no es ideal, porque es un punto, vuelvo y te repito, de caídas y de traumas para este tipo de pacientes. Entonces esto lo tenemos que evitar. Y dentro del baño, para mí también es básico el uso de dispositivos para el sanitario. Yo siempre les digo que deben usar elevadores, porque es que sentarse ya a la altura de un sanitario normal es incómodo y para estos pacientes se puede volver hasta peligroso. En la sentada muchas veces ellos se caen y siguen derecho para el piso y ese es uno de los grandes problemas que ve uno y son los pacientes que ya después no los para nadie de ahí del sanitario ni nada de eso. Entonces estos elevadores que son simplemente unas roscas de sanitario grandes, cómodas para que el paciente se siente y pueda estar un poquito más cómodo. Y no es solamente para sentarse, es también para levantarse. O sea, no es el hecho de que el paciente se sentó y ya, no, el paciente tiene que poder levantarse, entonces también necesita dispositivos. Y al lado del sanitario siempre debe haber un soporte en la pared, un soporte rígido que le permita al paciente levantarse. Yo creo que el paciente adulto mayor y cuando tiene una patología, cadera, rodilla y todo esto, necesita muchísimos dispositivos alrededor para evitar caídas y traumas. Entonces, para mí esto es básico, es fundamental. Todos los pacientes deberían tener esto y esto no es solamente en instituciones donde tengamos el uso o la posibilidad de hacer esto, sino en la casa. Cuando un paciente sufre un accidente, cuando un paciente sufre una fractura de cadera o sufre o le hacen una cirugía de cadera, de rodilla, que necesita dispositivos ortopédicos para movilizarse y todo eso, el paciente tiene que tener todas estas condiciones, espacios amplios. Muchas veces tenemos que retirar de las habitaciones todas las cosas.
Lo que hablábamos ahorita al inicio, y es el paciente tiene que tener un espacio donde él se sienta tranquilo. Muchas veces estos pacientes los sacamos de su casa, van a la cirugía y vuelven a su casa y resulta que les cambiamos todo el entorno para que el paciente se sienta más tranquilo y resulta que lo que estamos haciendo es haciendo algo que lo va a desorientar más. En la noche el paciente se para y convencido que está en su cama y como le cambiamos todo el espacio que para que esté más cómodo, el paciente se cae en la primera mesa que se encuentra. Entonces, esto tiene que ser muy claro. Y lo que te decía ahora, cuando ya vamos a un hogar, tenemos que tratar de simular su entorno habitual que tenía el paciente. Si el paciente ya estaba en un hogar, cuando llegue lo único que tengo que hacer yo es ampliar los espacios para que evitemos algún tipo de problema, algún tipo de patología posterior a esto. Con el baño, ¿qué cuidados tienen ustedes? Lo que me diste ahora de la silla me parece fundamental, me parece básico, pero ¿cómo hacemos para que el paciente obviamente no se vaya, nos vaya a caer? Y de hecho incluso con las mismas sillas se caen, porque es que casi siempre ponemos la silla Rimax, que es una silla de plástico, que se cae muy fácil pues también. ¿Qué Bueno, hay unas precaución? recomendaciones también. A veces hay unas sillas que simulan, es unas sillas pato, que también se encuentran fácilmente en el mercado, que también brindan una estabilidad a estas personas. Fuera de eso, tenemos pues el antideslizante, es importantísimo colocarlo en el baño, fuera de las maniguetas pues, o de esos accesorios que nosotros ponemos para la sujeción de los residentes. Y también es muy importante pues en las partes que estamos institucionalizadas, un timbre de emergencia, porque nosotros de todas formas tenemos personas que son muy autónomas e independientes, como personas que son parcialmente dependientes, y estas personas autónomas e independientes que están en el baño y de un momento a otro pueden presentar un mareo o algo, que ellos puedan tener un timbre, un llamador, algo que nos alerte que algo está pasando para poder hacer como una asistencia. En casa muchas veces a las personas adultas mayores también les colocan como un pito o algo donde ellos puedan llamar a las personas en caso de una urgencia. Entonces eso también es importante uno tenerlo en cuenta en el momento de una, pues de la seguridad y de una precaución, pues ya en el momento en que ya se vayan, pues se hayan caído, pues también nos sirve, pero la idea es que en un momento determinado que vamos a tener como una emergencia que ellos puedan timbrar para nosotros poder tener. Y la parte del tapete antideslizante es fundamental. Los pisos también, o sea, como hablábamos ahorita que hay gente que le encantan los pisos brillantes, lisitos e impecables, eso es un riesgo para nuestra población adulta mayor. Pero bueno, ¿a ti te gustan los tapetes antideslizantes o estos No, adhesivos es antideslizantes? los adhesivos, porque tapetes, pues evitamos, porque es que el tapete se levanta, que la punta, que se enrolla, que se desliza. No, es las cintas antideslizantes que evitan que la persona se nos vaya resbalando. Exacto, excelente. No sé ustedes qué tanto usan o tienen espacios con escalas para estos pacientes. Escalas. Sí, No, no, no. La idea es que las duchas deben ser sin escalas, sin muros, sin nada. Hay otro instrumento pues que se utiliza mucho que es la teleducha, que es una duchita que el paciente o el residente puede manejar con su mano para evitar también que tenga que estarse desplazando hacia el chorro, que el chorro está más allá, más acá, sino que él también pueda tener un acercamiento con el chorro de agua y todo, y evitar como que desplazamientos innecesarios para la llave, para una cosa y para la otra, y eso también nos evita caídas, es un riesgo menos que tenemos con estas personas. E incluso con las personas que tienen de pronto una cirugía, como usted hablaba ahorita, o ya tienen una prótesis que no permite mucha movilidad dentro de la ducha, entonces eso es algo que nos favorece para estas personas también. hay una cosa que uno cree que no es clara, no es lógica y es el uso de cortinas o de cabinas en los baños. ¿Ustedes qué prefieren en la Pues ducha? normalmente nosotros utilizamos en la ducha solamente cortinas, cabinados no, porque es que en la cabina
usted debe tener un murito para poder hacer el empalme del vidrio con la ducha. Entonces, eso se procura no tenerlo acá por ese riesgo que se habla de que usted debe pasar el muro, levantarlo. Entonces, la idea es no tener esa clase de cabinas dentro de esta institución. Yo pienso que eso es importante, incluso en las casas también y donde sea posible. Los pacientes con este tipo de traumas y estas cosas, es preferible el uso de la cortina y el espacio amplio que el uso de la cabina, que te limita mucho al paciente, y muchas veces entonces, como me voy a meter a bañarlo, yo no me puedo bañar o me mojo todo, entonces son espacios muy estrechos donde el riesgo de accidentes es alto. Entonces la idea sí es espacios amplios, y una cortina es suficiente para disminuir esto. Y esto sí es muy recomendado, porque es que en un posoperatorio el baño se vuelve muchas veces un trauma, y son pacientes que de hecho ni siquiera a veces casi que hasta los bañan en la cama simplemente por evitar esto, y yo creo que no es lo ideal. Hay una cosa importante, y es siempre un paciente anciano, un paciente adulto mayor que tenga algún trauma, que tenga alguna cosa que le limite su capacidad motriz, no puede quedarse acostado todo el tiempo. Esto es una cosa que tenemos que evitar. Las camas, yo me imagino que las camas que ustedes manejan son camas, obviamente con colchones antiescaras, con todas estas cosas, pero, pero esas camas no son las ideales. Realmente para mí lo ideal no es la cama, lo ideal es que el paciente no esté en cama. Lo ideal es que el paciente esté sentándose y caminando y deambulando, con un caminador, con un bastón. Yo no soy muy amigo de las muletas, porque las muletas muchas veces son una trampa mortal, no las manejan bien y con las muletas caen. Tampoco me gustan los caminadores que tienen ruedas, que tienen llantas, porque muchas veces el caminador sigue derecho y el paciente se va detrás del caminador. Tampoco me gustan los bastones en araña, porque muchas veces se les vuelven una trampa y se enredan en todas partes. Entonces prefiero el bastón de pata única, que el paciente lo domina mucho más fácil cuando ya puede manejar un bastón. Pero les repito, yo pienso que a estos pacientes lo primero que tenemos que dejarles es espacios amplios y que estén acordes con lo que el paciente tenía antes del trauma o antes de su cirugía. Que después volvamos a la normalidad cuando el paciente vuelva a su vida normal, es posible. Hay una cosa importante, y es: estos pacientes siempre hacen delirio. Estos pacientes, cuando tienen fracturas de cadera, cuando tienen fracturas de fémur, cuando tienen fracturas grandes que requieren cirugías mayores, muchas veces hacen un delirio y se desorientan mucho. Entonces estos pacientes son con los que más cuidado debemos tener, porque la posibilidad de accidentes posteriores es muy alta. Y no es raro que uno vea a un paciente que operó de una prótesis porque se cayó, se fracturó, yo le puse la prótesis, y a los 8 o 15 días vuelve porque se volvió a caer. Y se volvió a caer precisamente por eso, porque empezamos a manejarlo de la misma forma, y queremos que el paciente se siga manejando igual y siga comportándose igual a como estaba antes de la cirugía. Y definitivamente esto es imposible. El paciente cambia su estado neurológico, y muchas veces las fracturas de cadera son consideradas no una fractura, sino una enfermedad, porque tiene un sinnúmero de problemas asociados que hacen que el paciente cambie completamente su estado neurológico, y por eso yo tengo que facilitarle las cosas para no tener un nuevo accidente. Yo he tenido pacientes que opero, se caen, se vuelven y se fracturan, y después volver a levantar un paciente de estos con tanto trauma es difícil, porque fuera de eso quedan con el miedo a caminar. Entonces, vuelvo y repito, tenemos que empezar a darle un espacio cómodo, natural, y que sea el mismo que el paciente tenía antes. Y yo me imagino que eso es lo que ustedes tratan de hacer con ellos también. Sí, doctor, es muy importante lo que usted decía sobre la seguridad con las primeras levantadas después de una cirugía o después de una fractura de cadera. O sea, con estas personas sí es indispensable uno empezar una terapia, pues yo creo que pasiva inicialmente, porque estas personas se encaman muchas veces con sus medicamentos o de pronto 2, 3 días en cama van a tener de pronto mareos, pérdidas del equilibrio. El acompañamiento es indispensable y desde empezar a hacer unas terapias pasivas en su cama, dirigidas pues obviamente por el ortopedista y la fisioterapeuta, y ya poco a poco, paso a paso, irlo parando. Yo pienso que es indispensable porque el riesgo de caída, o sea, las personas que se caen nuevamente
es muy difícil que vuelvan y se paren y se postran más fácil en cama. Volverlos a levantar es muy complicado. Entonces la estimulación que se hace desde acá es eso, o sea, el acompañamiento continuo con esas terapias. Incluso acá tenemos una persona de terapia física que nos colabora mucho con unos ejercicios, las personas que están como en el cuidado directo del residente, donde paso a paso vamos haciendo las cosas. No es tampoco párese porque usted se tiene que parar, usted se tiene que, porque es que el médico le dijo que no le podía quedar en la cama. Entonces son estrategias que uno va buscando con esos ejercicios, con esas estimulaciones para que la persona se vaya sintiendo segura y a medida que uno se vaya sintiendo seguro ya se va haciendo como una marcha más activa dentro de la habitación y paso a paso uno puede ir mejorando como esa actividad y nos ha dado resultados. Nosotros incluso hemos tenido personas con fractura de cadera y a los 2 meses otra fractura de la otra cadera porque una inestabilidad o algo y nos la traen de la casa nuevamente con otra fractura, entonces la tenemos aquí en el posoperatorio y eso es paso a paso lo que vamos haciendo para que ellos vayan como minimizando ese miedo, por así decirlo, a levantarse, a caminar, a volver a hacer una actividad como antes. ¿Ustedes qué cuidados tienen con el calzado de estos pacientes? Que esa es otra de las cosas que ve uno muy frecuentemente, un calzado que es el inadecuado para un paciente con este tipo de lesiones. Es que uno ve que... Bueno, no, tranquilo, termine su idea, No, lo no que hay pasa es que problema. uno ve que el paciente lo llevan, entonces que para, como se está con la pierna hinchada, entonces pongámosle las pantuflas que tienen ahí como una superficie antideslizante chiquitica y yo creo que esto no es lo ideal. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque es que esta es otra de las cosas que tenemos que cuidar en un posoperatorio o en un paciente adulto mayor. Es que este tipo de calzado es peligroso. Entonces, igual que los tapetes se van volviendo en trampas mortales. Sí, yo pienso también que, o sea, el calzado es importantísimo, el antideslizante y muchas veces también evitar la parte de los cordones, porque una persona que tenga un cordón, un adulto mayor, un cordón se zafa, pues entonces eso es para llevarlo bien, para llevarlo cómodo, pero uno muchas veces no piensa que la comodidad del tenis también puede ser un riesgo para él porque un cordón se nos zafa y se nos puede volver a caer, entonces también es importante en estas personas adultas mayores mirar también el tipo de calzado antideslizante, que sea tapadito, que sea bien ajustadito, que no tenga cordones en el momento, porque eso también puede generar un riesgo. Y es que mira que son muchas cosas. Uno cree que como casi que es una uña, una cirugía de una uña enterrada y venga y haga su vida normal. Y mira que es que les va cambiando a estos pacientes, eh, va cambiando tantas cosas y vuelvo y te repito, es que el paciente adulto mayor tiene una característica y es que después de una fractura de estas o después de una cirugía de estas tan grandes, generalmente todo les cambia y es la marcha, es su parte neurológica, es su parte emocional, lo que hablábamos ahora, el paciente se desorienta, se pierde, no sabe dónde está, tiene miedo a caminar, tiene miedo a volver a hacer sus actividades normales. ¿Ustedes usan caminadores de qué tipo allá en Hábitat? Bueno, nosotros siempre utilizamos el de las 4 patas, no utilizamos el de ruedas, porque de todas formas sí generan mayor estabilidad en nuestros residentes. Eh, tenemos, pues sí, las personas que utilizan y la idea es como acompañarlos los primeros días en que ellos comienzan a utilizar estos implementos, porque es que es muy difícil de la noche a la mañana que usted esté caminando normal y ya el otro día tenga que utilizar un caminador. Entonces la parte también de coordinación, de que yo tengo que levantar el caminador, dar un paso, volver a levantar y volver a dar un paso, porque muchas veces no nacimos con ese chip aprendido. Entonces es importante también con estos caminadores, las 4 paticas sin ruedas, y empezar como a hacer el ejercicio de qué es lo que yo tengo que hacer para poder empezar a tener una marcha segura. De acuerdo. Yo aquí veo que nos hicieron dos preguntas y una de ellas es, eh, ¿alguna recomendación tienen ustedes dentro del manejo que ustedes hacen de los pacientes que vienen
o anticoagulados o con el tipo de profilaxis o medicamentos para evitar una trombosis que las usamos normalmente los ortopedistas siempre después de cirugías mayores. Sí, o sea, de todas formas, acá dentro de la institución nosotros tenemos un médico que está vigilante todo el tiempo y pues con las pruebas de coagulación y todo estamos muy pendientes. De todas formas, la vigilancia es el riesgo de sangrado en cualquier cirugía o cualquier golpecito. Es como la vigilancia estricta de que no vamos a tener ningún equimosis ni ningún sangrado y hacer como la vigilancia continua con esos exámenes de coagulación para que vamos como mirando. ¿Qué pasa? Hay una cosa y en los hospitales y es que siempre se identifica el paciente desde que el paciente entra al hospital. Hay pacientes que están dentro de, como del grupo de pacientes con riesgo de caída. Yo me imagino que ustedes también tienen eso y son los pacientes que más precauciones debemos tener. Entonces, en la hospitalización, por ejemplo, el paciente con riesgo de caída es el paciente que le subimos las barandas de la cama, es el paciente que le tenemos posiblemente un poquito más monitoreado para que no tengamos este tipo de accidentes. Y lo que tú decías, el paciente anticoagulado, el paciente con algún tipo de profilaxis para evitar la trombosis, es el que más le tenemos que evitar traumas. Cuando yo le hago la profilaxis, o sea, cuando le pongo medicamentos para evitar una trombosis, posiblemente no es tan grande el riesgo de sangrado, pero cuando el paciente está anticoagulado sí, y a esos son los que más tenemos que tener cuidado y a los que más tenemos que poner énfasis en todo lo que hablábamos ahorita de los cuidados, ¿no es cierto? De las precauciones que tenemos que tener para estos pacientes. Y por aquí me preguntan también qué cuidados debemos tener con las personas que tienen osteoporosis, cómo cuidarlos, cómo agarrarlos. Yo pienso que el paciente con osteoporosis, a la osteoporosis se le ha hecho un mito y a la consulta nuestra llegan pacientes que dicen que tienen osteoporosis, uno les dice, estás con osteoporosis y el paciente se pone a llorar porque cree que tiene un cáncer terminal. No, definitivamente la osteoporosis que es una densidad ósea disminuida que favorece y predispone al riesgo de fracturas. La osteoporosis sola, como tal, no ocasiona dolor. El problema grave de la osteoporosis es el riesgo de caídas. Y ahí es donde tenemos que tener todos los mismos cuidados que teníamos antes. Agarrarlos para levantarlos. No, yo pienso que no hay ningún problema, pues los riesgos altos de la osteoporosis definitivamente son la muñeca, la cadera y la columna. Obviamente cualquier hueso muy osteoporótico se puede quebrar, pero esos son los huesos que más se quiebran y que más se ve uno que en estos pacientes se presentan, ¿no es cierto? Entonces es donde más énfasis tenemos que tener y es simplemente evitar traumas sobre estas cosas, pero no tiene ninguna condición adicional donde yo tenga que hacerle algo especial. Evitemos que se caiga y si se nos cayó ya es otro cuento, pues, y el manejo es distinto, pero no tiene ningún protocolo especial. ¿O ustedes dentro de Hábitat tienen algún protocolo para estos pacientes diferente a lo normal? No, no, la verdad que no. Y lo otro, pues como para complementar, nosotros hacemos unas escalas donde identificamos como todos los riesgos que tienen las personas frente a esas caídas para poder hacer un plan de atención que se hace como individual, o sea, es un plan de atención individual, es centrado en cada persona, donde identificamos si esta persona tiene más riesgo, como hablaban ahorita, por ejemplo, si es un paciente anticoagulado y se nos cae, es un riesgo alto. Entonces, con todas esas escalas, vamos valorando si es la marcha estable, si es inestable, si toma medicamentos, si no toma medicamentos, y con eso vamos generando un plan de enfermería para evitar que nos llegue a una caída o a un accidente o a una fractura. Entonces es también indispensable, pero como un protocolo así que digamos que es algo especial para estas personas. No, realmente no lo hay. Y yo sí tengo una duda. Cuando ustedes tienen un paciente que es imposible, yo siempre he dicho que los grandes riesgos o los grandes enemigos de los pacientes adultos mayores son el baño y la iglesia, porque la mayoría de los pacientes adultos se caen o yendo al baño o yendo a la iglesia y son la mayor cantidad de fracturas de cadera. Cuando el paciente se les fractura a ustedes, ¿qué medidas adoptan ustedes con ese paciente? Bueno, de todas formas, pues el cuidado, como hablábamos ahorita, es seguir haciendo como una prevención y un cuidado, ¿cierto?
el acompañamiento acá en estas personas tiene que ser ya diferente, entonces hacemos como un acompañamiento más continuo frente a estas personas, vamos vigilando como los riesgos que tenemos y ya estamos que la ida a la iglesia, pues nosotros acá, gracias a Dios, tenemos dentro de hábitat de una capilla, entonces ya no tenemos que desplazarlo hacia otra parte, porque yo sé que el desplazamiento hacia capillas y hacia otras partes es complicado porque está la acera, la calle, muchas cosas, entonces de pronto, sí, entonces acá es como empezar a hacer un acompañamiento ya mayor y empezar a mirar como los riesgos que tuvimos o que volvemos a tener para impactar sobre estos. Entonces es como esa parte que hablábamos ahorita, el calzado, el desplazamiento en la habitación, el acompañamiento, todas estas cosas son como indispensables para que nuestros pacientes pues no se nos vuelvan a fracturar. Si es necesario pues la utilización de algún dispositivo. ¿Algún dispositivo que? Pues un caminador, un bastón o algo que nos favorezca como la marcha. Otra de las cosas que me parece importante y que hablaste al principio de esto fue la iluminación. Para mí es básico una buena iluminación. Muchas veces tenemos la tendencia a ver las cortinas porque es que tanta luz, para que no le entre luz. Y de hecho antes necesitamos tener espacios iluminados para que estos pacientes no tengan una nueva caída o no tengan caídas. Definitivamente, mientras más oscuro esté todo, las levantadas por la noche al baño son un peligro. Entonces, lo que tú decías, póngale la lamparita para que él vea dónde está, o mantenga las cortinas altas para que por lo menos tenga algo de luz y de visión, porque es que caminar a oscuras y después de cierta edad no es bueno, empezando porque desde el paciente joven que se lleva el dedito chiquito en cualquier mesa hasta el adulto que se cae y se hace la fractura. Y vuelvo y repito, las fracturas de cadera son muy comunes y son una enfermedad, no son una fractura. O sea, yo me fracturo la muñeca y me fracturé la muñeca y el posoperatorio es muy distinto. El posoperatorio de una cadera es completamente diferente y es un complejo, un cúmulo de cosas que pueden deteriorar a un paciente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esto para que los pacientes eviten mayores accidentes. Puntos de sujeción, iluminación, no tener absolutamente nada en el piso, no poner mesas en trayectos que sean de circulación frecuente para el paciente. Entonces, por ejemplo, eso en la noche no pongamos la mesita pues en esta parte y no cambiemos, no estemos cambiando cosas por comodidad o por bonito, por decoración. No, yo pienso que de cierta edad en adelante todos tenemos que tener unos espacios muy estandarizados para disminuir el riesgo de fracturas. No se trata de que nos volvamos muy simplistas, sino que tenemos que tener cosas que nos faciliten la vida y que nos disminuyan el riesgo de accidentes. Claro, hay algo muy importante también. Tenemos una tecnología de unos sensores de movimiento. De pronto en las personas que están solas y que pues no necesitan un acompañamiento permanente, pero que de pronto nosotros como el personal de enfermería en los puestos pueden identificar que esta persona se levantó. Entonces también es importante tenerlo en cuenta de que existe, incluso en las casas lo pueden tener y es como lo que hacen con los bebés. Si el bebé llora, la mamá lo escucha en la habitación. Si la persona se levanta, el sensor suena y la persona puede identificar que esta persona se levantó y es un riesgo que uno va también disminuyendo, el que se levante solo, que vaya al baño solo, porque se nos puede caer. ¿Y ustedes tienen algún dispositivo o tienen cámaras para estar monitoreando a algún paciente específico? No, por ejemplo, el paciente con una fractura de cadera, pues tengo que estar monitoreándolo. ¿Hay posibilidades de estarlo monitoreando, pero con cámaras o no? ¿O es solamente, por ejemplo, por estos dispositivos de movimiento, por estos sensores de movimiento? Sí, nosotros en este momento pues como cámaras para hacer vigilancia dentro de los apartamentos, ¿no? Pero sí más fácil nos ayudamos como de estos dispositivos, pues, de estos colchones o sábanas de movimiento que nos permiten identificar que ya no hay la misma presión dentro del colchón, entonces eso quiere decir o identifica que esta persona se levanta.
¿Y los colchones que ustedes tienen para estos pacientes, qué tipo de colchones son? ¿Colchones normales o son colchones antiescalas? Es que estos pacientes se van Eh, quedando. Como nosotros, bueno, eso depende, ¿cierto? Si es una persona que ya definitivamente está totalmente dependiente, que es poco lo que se levanta, sí es muy recomendable. Hemos tenido personas con colchones antiescaras, pero normalmente, o las personas que hacen su ejercicio, que se levantan, que todo, tienen su colchón y como hablábamos antes, ellos tienen su mobiliario de su casa para poder tener como las condiciones más parecidas a su hábitat normal, pues a su hábitat anterior. Entonces, que se traen sus cuadros, se trae su cama, se trae su colchón, porque muchas veces las personas y hasta nosotros mismos vamos a una parte diferente, a un hotel o algo, ahí es que esa almohada es muy dura, es que ese colchón no me parece. Entonces nosotros, pues acá las personas que sí definitivamente tienen problemas como para la movilización y todo, sí se le hacen como esas medidas. Y en el ambiente externo, ya hablamos mucho de la parte como íntima del paciente, pero en el ambiente externo, cuando ya el paciente está en un periodo de rehabilitación y de recuperación, ¿qué, qué tenemos para que el paciente no tenga o no sufra accidentes por fuera? Porque es que esa es la otra cosa. Entonces, hay terrenos muy irregulares, que las rampas son rampas muy pendientes. A veces uno dice, bueno, es que aquí no hay escalera sino rampas y salen más fácil rodándose por la rampa que por la escalera. Son rampas muy pendientes, incluso para el uso de silla de ruedas. Bueno, es importante tener también las barandas en las escaleras, eso es importantísimo para un adulto mayor porque es que uno debe tener siempre el apoyo, si vaya a bajar por escalera, que tenga un apoyo, una baranda donde él se pueda sujetar, que las escaleras también tengan este antideslizante, como hablábamos ahorita, de que de pronto la persona en el bordito no se vaya a resbalar, sino que tenga su antideslizante para evitar como ese tipo de caídas y definitivamente los terrenos sí tienen que ser más planitos, pues y sí tenemos, pues contamos con las rampas, ascensores, para poder hacer como el desplazamiento también de las personas en sillas de ruedas o en caminadores, porque sabemos que necesitamos tener un ascensor amplio donde ellos puedan entrar con su silla, donde no nos vamos pues como a estar aporreando el uno al otro. Y como hablamos ahorita, las baranditas de las escaleras son importantísimas. Y tienen algún sistema de transporte para los pacientes, pero de transporte ya externo. O sea, me voy de hábitat y voy para la clínica a un control. ¿Hay algún transporte o algún tipo? Bueno, no, o sea, un transporte especial no. De todas formas, nosotros, dependiendo del tipo de residentes que tengamos, nosotros tenemos pues como llamar un en ruedas, valga la, pero es un transporte especial donde puede montar su sillita, donde él está cómodo, donde está tranquilo, o si no, tenemos unas personas que son de confianza de la sede, que hacen el transporte de estas personas con todas las medidas. Tenemos el servicio de hábitat en casa, donde son personas auxiliares de enfermería que hacen el acompañamiento a estas personas hacia esas citas. Yo te entendí ahorita que ustedes tienen auxiliares de enfermería en hábitat y tienen médico todo el tiempo o solamente durante el día. Nosotros tenemos médico presencial en el día y es disponibilidad todo el tiempo, o sea, 24 horas. Si hay alguna eventualidad o algo, está el médico de llamada y también somos área protegida de EMI, donde si hay alguna urgencia, pues que no pueda ser atendida por nuestro médico, está inmediatamente el servicio de EMI. Yo, yo siempre, obviamente, como la parte mía es la ortopedia, siempre me enfoco en el cuidado alrededor del paciente en la parte ortopédica, pero hay un montón de enfermedades y de patologías distintas de otro tipo de especialidades que también requieren cuidados especiales. ¿Ustedes tienen algún cuidado para algún otro tipo de problemas? Por ejemplo, pacientes con problemas de oftalmología o todo este tipo de cosas, o no. Bueno, Hábitat es un condominio de adulto mayor, o sea, acá Ujú. tenemos población adulta totalmente autónoma, como hablábamos ahorita, e independiente, que lo que quiere es ya venir a estar tranquilo de todas sus condiciones. Tenemos también personas con demencias tipo Alzheimer o demencias vasculares
que también por sus condiciones necesitan un cuidado, un apoyo más grande. Entonces ahí es donde entra también lo que le decía yo ahorita de hábitat en casa, donde sus cuidadoras están constantemente con él para todas las actividades de estimulación cognitiva, las terapias físicas. Entonces tenemos como una población muy diversa. Bueno, yo creo que ahí más o menos planteamos como todas las patologías importantes y los cuidados que tenemos que tener para este tipo de pacientes para que evitemos más accidentes y para que el que ya se accidentó le hagamos su entorno muchísimo más cómodo mientras se recupera nuevamente, porque lo que hablábamos ahora, el paciente que se cae y tiene una fractura, muchas veces tiene muchísimo miedo y ese mismo miedo es el que hace que el paciente no vuelva a caminar y entonces que no se levante, y entonces si no se levanta se empieza a hacer un montón de escaras y de úlceras que lo van a molestar. Entonces lo que necesitamos es tener, como hemos hablado desde el principio, un ambiente, un entorno familiar para el paciente que le evite un nuevo trauma y una nueva situación como la que ya tuvo, ¿no es cierto? Y el paciente en un posoperatorio inicial lo tenemos que cuidar con todas las recomendaciones que dimos ahora. Yo pienso que están haciendo las cosas muy bien y la idea es, obviamente, uno todos los días encuentra cosas y todos los días hay más dispositivos y más ayudas para disminuir el trauma y las lesiones de estos pacientes. Y en eso tenemos que estar enfocados todos y como te decía, cada vez tenemos que ir mejorando en calidad para disminuir este tipo de riesgos. Sí, sí, es verdad. Y lo importante es contar también con un equipo que haga como toda la intervención y una evaluación del residente o de la persona como tal, donde se haga como la intervención desde todas las partes. O sea, como ha hablado usted, de pronto nosotros, la gerontóloga, donde haya una estimulación cognitiva por su parte de la mente, de todas las cosas, el de terapia física, la parte de psicología, que también en ese temor de volverse a parar porque es que me caigo, me puedo volver a caer. Entonces la parte de psicología también es fundamental ahí, la parte de las auxiliares de enfermería, o sea, tener un equipo interdisciplinario que se reúna y haga un plan específico para que esta intervención sea un éxito y poder sacar a estas personas también adelante. Completamente de acuerdo. Y eso es lo ideal. Vuelvo y yo me vuelvo reiterativo con esto, pero es que esto se va volviendo una enfermedad y tenemos que tratar desde muchos puntos de vista y me parece excelente que tengan todo este tipo de ayudas para que el paciente vuelva a su reincorporación social, que en última instancia es lo que queremos todos, es lo que quiere el paciente, es lo que quieren los médicos y es lo que quieren ustedes, volver a tener un paciente independiente que vuelva a hacer su vida normal y con los cuidados que tiene que tener de ahí en adelante para evitar algún tipo de accidentes, que definitivamente yo cuando salgo a montar en bicicleta hay un letrero que dice que si se podía prevenir, no es un accidente. O sea, entonces, el accidente es el que no tenemos nada que hacer, pero si nosotros podemos evitar todo esto, podemos evitar muchas enfermedades y muchos problemas, sobre todo al adulto mayor, que es el que más sufre realmente cuando tiene este tipo de problemas. Así es, así es. Es más a la prevención también. Cuando trabajamos con los adultos mayores es más a la prevención que a la acción, a la curación. La idea es empezar a enfocar todo desde la prevención. Y lo que te decía, ustedes muy bien hecho, pero todas estas cosas es lo que tiene que aplicar la gente en la casa para que las cosas no les pasen en la casa, porque es que en la casa también pasa. Entonces evitemos todo esto que hablamos durante esta hora. Hay que ponerlo en práctica para que disminuyamos este riesgo de fracturas y este riesgo de traumas. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, Doctor, muchas gracias a usted por su tiempo y por esa conversación tan especial. a ustedes mil gracias. Cualquier cosita, estaremos dispuestos a solucionar dudas y preguntas. Mil gracias. Hasta luego. Que Hasta estén muy bien. luego. Chao, gracias.